San Pedro TV presenta modelo alternativo para la producción lechera y ganadera en general, por un camino amigable con el medio ambiente y con los animales. Con el médico veterinario Alfonso Fernández descubre las últimas técnicas y prácticas sostenibles que cambiarán la forma en la que concebimos la ganadería. Acompáñanos en esta travesía hacia un enfoque más consciente y exitoso en la producción ganadera. A las 3 de la tarde, con repeticiones los sábados a las 8 p.m. Estamos en la red por Facebook y por YouTube. Quiero darle gracias al Señor que nos permite esta nueva oportunidad y darle las gracias, ¿por qué no?, a muchas de las personas que, como don Jader Londoño, como el amigo Álvarez, nos están permitiendo llegar a muchos oídos ciertas ideas que tenemos desde mucho tiempo atrás y que las traemos para el bien común de una sociedad que día a día aclama por unos cambios, pero que no vemos la luz al final del túnel. Yo pienso que esta oportunidad sirva para traer en contexto, primero, la historia de la agricultura orgánica. ¿Cuándo aparece? ¿Dónde aparece? ¿Y por qué se puede hablar hoy de que es la mejor alternativa? Hablar de una agricultura orgánica es hablar de agricultura limpia, es hablar de agricultura agroecológica, como la quiera llamar, pero es involucrar la vida de la tierra dentro de los procesos productivos. La historia de la agricultura orgánica comienza por allá en el 1930 en el territorio inglés. Si bien varios ya habían trabajado sobre el concepto, no fue sino después que el botánico inglés Alberto Howard fue quien inició, digámoslo así, y escribió lo que sería la agricultura orgánica. En las Indias inglesas, él era funcionario del Estado inglés y le tocó administrar una granja donde se hacían investigaciones sobre agricultura. Y él concluye en ese trabajo, porque después escribe el libro, concluye que la salud del hombre, la salud de los animales, están ligadas directamente a la salud de las plantas y por ende la salud de la planta a la salud del suelo. Es decir, esa cadena biológica suelo, planta, animal, la analiza el hombre desde ese entonces. Estamos hablando de 1940. Se escribe el libro que de ahí parte, es como el puntapié inicial de la agricultura orgánica. El libro se llamó Testimonio Agrícola, escrito en el 1940. Y mire, qué cosa tan importante. Cuando Howard saca estas conclusiones, sin tener que apelar a ningún conocimiento anterior, sino intuitivamente analiza unas circunstancias que lo llevan a declarar una gran verdad, cómo involucra la tierra, la planta y los animales para el bienestar del hombre. Y no solo Howard, aparece en Inglaterra una autora que escribe otro libro, La tierra viva o tierra viviente, y aparece también para el mismo tiempo un norteamericano que escribe también y crea un instituto, el doctor Rodale. El doctor Rodale escribe un libro que se llama Agricultura
y jardinería orgánica. Se puede decir que a partir de esas 3 obras del doctor Howard, el inglés, y de la otra inglesa, la doctora, y el doctor americano, los 3 son los pilares de la agricultura orgánica. Para ponernos un poquito en contexto, hay que decir que hasta 1850, óigase bien, hasta 1850 lo único que se usaba para la agricultura era las materias orgánicas, los compostajes, los guanos, que hacía un producto que se sacaba de las cavernas donde habitaban los murciélagos, que dejaban esa materia orgánica y la utilizaban para hacer incluso unos abonos. Aparecieron los primeros abonos orgánicos líquidos, aparte de materias orgánicas y de guanes que se encontraban. Incluso en esa época se usó hasta el pescado. ¿Por qué traigo esa actualización? Porque sabemos de la riqueza de los minerales que tiene hoy, por ejemplo, las aguas del mar. Y no falta que en la evolución del hombre, el que haya defendido que fuimos evolucionados desde el mar hacia la tierra y que muchos animales salieron desde el mar y pudieron habitar la tierra, y todavía existen animales que tienen la doble oportunidad de vivir en el mar y vivir en la tierra. Entonces, creo que es importante poner en contexto desde qué momento hasta dónde se trabajó con la agricultura orgánica. 1850 aparece luego la Revolución Verde, aparece el boom de los minerales y aparecieron los químicos. Yo creo que una de las grandes aportes que hizo la química, y fueron 2 alemanes químicos que en el 1900, descubren, en el 1940, descubren cómo a través del ácido sulfúrico aislar el fósforo de las rocas. Fueron los 2 primeros químicos que aíslan el fósforo y lo vuelven soluble. ¿Ok? Entonces vemos que no tenemos nada en contra de la industria química. La industria química trajo un aporte para esa época muy importante, porque la explosión demográfica que hubo del hombre iba mucho más adelante de la agricultura orgánica que se hacía, que era una agricultura incipiente, digámoslo así, doméstica. No se habla, hoy se está hablando de agricultura orgánica extensiva en regiones como Cuba, que por el aislamiento que tuvieron hace muchos años, cuando el subsidio de los rusos no volvió, los cubanos tuvieron que desarrollar lo que era la agricultura orgánica, y hoy por hoy tienen unos grandes cultivos en papa a través de las materias orgánicas que procesan, y son los abonos que utilizan para esta industria, buscando rebajar costos y ser amigable con la naturaleza. Yo creo que cuando decimos ser amigable es no destruir, sino construir y dejar. Se dice que la tierra no es nuestra, la tierra es prestada, que pertenece a nuestros hijos, a nuestros nietos, tataranietos, porque ellos también deberían tener la oportunidad de vivir no de un desierto, sino de una tierra fértil. Entonces, creo que es importante hacer un paralelo entre la propuesta que yo hago hoy, ¿ok?, y la propuesta que hizo el doctor Howard en el 1940. Yo nazco en el 49 y Howard escribe su libro en 1940. O sea que esta propuesta de agricultura sostenible no es de Alfonso Fernández, pero resulta que Alfonso Fernández la asimila y la cree posible sin haber leído a Howard, sin haber leído al doctor Wassá. Yo creo que la importancia que tiene que alguien inicie con una idea próspera, beneficiosa para el medio y para el bolsillo de la gente, porque cuando desarrollé el modelo aquí en el año 2000,
era con el propósito de buscar un modelo mucho más sostenible y menos costoso. Yo creo que decir que producía leche a mitad de precio, cuando valía 600 pesos, producía un litro de leche, y cuando levantaba una ternera con 600 pesos para llevarla a 600.000 pesos para llevarla a toro, aquí valía 1.600.000. O sea que es un paralelo donde uno dice, hombre, esto es bueno involucrar la tierra. ¿Cómo llego a esta primicia? Porque lo vi y lo viví. Yo creo que a nuestro pueblo lo que lo mata es eso. Aquí vemos unas generaciones ya muy superiores a la mía, que no han vivido sino lo químico. No tuvieron la oportunidad de ver los abuelos o los tatarabuelos cómo cultivaban, cómo era que se cultivaba. Y no tuvieron la herencia de unas tierras fértiles como sí la tuve yo, donde únicamente hacíamos era tumbar los montes y sembrar maíz o yuca, plátano, lo que fuera, y era maravilloso ver las cosechas que aparecen simplemente porque usted sabe que la madre tierra tiene ahí todos sus ingredientes. Eso para mí fue la mejor cultura que recibo desde el planeta mismo, que me está educando y me está enseñando cómo debo tratarlo, no acabarlo. Entonces, cuando llega la industria del algodón para el 1940 y a mí me tocó en el 60, ya los daños que veníamos haciendo en la ecología, en la vida de la tierra, fueron marcados. En mi tierra, hoy por hoy, podemos decir que en el Cesar contamos con unas 600.000 hectáreas que están semidesérticas y no hay una propuesta seria de cómo recuperar esos suelos. Yo digo que mientras estemos en un modelo que es leonino, que traga entero, como fue desde la Revolución Verde para acá, que ha sido destruir y no construir sobre lo construido, de pronto le tenemos que darle gracias al Señor porque tenemos todavía unos nichos naturales que por suerte no desaparecieron y estamos aprendiendo hoy, y muchas culturas tienen que empezar a migrar, sobre todo las culturas nuevas, jóvenes, que no conocen de una cultura milenaria como son las indígenas, donde hay unos modelos productivos que nos quedamos en palotes. Hoy podemos decir, por ejemplo, como el café Matiz, que viene de la Sierra Nevada de Santa Marta, son unos productos con unas calidades excelentes. Y decir que los productos orgánicos hoy por hoy son la mayor necesidad que necesita el hombre para la salud. No se nos olvide que ahorita, por ejemplo, en México hay unas granjas orgánicas donde llegan desahuciados de cáncer, de cuanta enfermedad posible, llegan a ese centro a recibir las terapias y con solo recibir alimentos neutros, alimentos naturales, con toda la parafernalia de elementos naturales. Y ahí cabe recordar lo que nos está diciendo ahorita el doctor Wallace, que es un médico veterinario, gracias al Señor, y lo trajo el Señor al planeta Tierra a que enseñara muchos de los errores que le hemos cometido a la humanidad. El doctor Wallace es un médico veterinario que trabaja durante 40 años detrás de todos estos animales en el África, con esta doctora que siguió a los chimpancés muchos años hasta que la aceptaron, y ella en Discovery saca unas obras que fueron bestseller en el mundo, y él era patólogo de esa misión, y como patólogo todo lo que se moría en el África él lo revisaba, lo examinaba y sabía que lo que encontraba era deficiencia en minerales. Qué curioso. Y él empieza a despertársele la idea de que hay una falencia en la nutrición de los minerales, y nos enseña a la humanidad y dice a ciencia cierta cuántos minerales esenciales necesitamos, todos los vertebrados. Habla desde el hombre hasta el colibrí, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hemos caído en manos de unas inconsistencias nutricionales, lo que ha generado todas las patologías habidas y por haber.
Hoy, no solo las patologías de mis pacientes, que son las vacas, las que más me han enseñado, de que ellas sí pueden ser sanas y estar aliviadas y darnos una cría por año sin tener que ir todos los días a la agropecuaria a comprar drogas para ponerle. Pero no hemos sabido que la alimentación viene desde la tierra, desde el suelo. No sobra hablar un poquito cuando aparecieron los químicos simultáneamente. El doctor Julio Hensel, otro alemán, por eso creo yo que la cultura alemana sigue dominando el mundo, porque fue allá donde se han gestado los mejores pensadores en la tierra. Yo digo que cuando Julio Hensel descubre y dice que la agricultura, la riqueza del hombre del campo está en las rocas, y escribe un libro que se llama Panes de Roca. ¿Y saben qué ocurrió? Como era la contrapeso a la química, los libros del doctor Julio Hensel los decomisaron durante 100 años. No salió a la luz la literatura, el libro Panes de Roca. Hoy los invito a que lo busquen y lo lean y se enteren de qué se trata Panes de Roca. Él decía que si no teníamos los elementos mínimos en la tierra para nuestra agricultura y nuestros cultivos, el hombre iba a empobrecerse a nivel del campo. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo que hemos traído una revolución verde enfocada solamente en los crecimientos foliares y no en la calidad íntima del pasto. Es muy triste ver, por ejemplo, cómo los modelos en las universidades y los estudios, se vienen y se hacen unos estudios bromatológicos, por ejemplo, del kikuyo, y los que saben de eso, que creemos que son los que saben de eso, dicen, no, es que el azúcar en las gramíneas no es más de un 12%. Y entonces yo me pregunto, si no tenemos un perfil de minerales, y esto lo soporté cuando leí, y porque hay que estudiar, yo creo que esto no cae por mi amor, hay que leer, hay que pellizcarse uno un poco. Cuando me encontré unos estudiosos de la tierra de los Estados Unidos, y ahí está un doctor que es el padre de los grados BRIC. Él descubre que el dulce, para que los frutos tengan suficientes carbohidratos no estructurales, azúcares y almidones, se necesita tener un perfil de minerales en el suelo, unos 15 o 17 minerales. Estos señores estudiosos de nuestras pasturas no se les ocurre pensar en eso, sino que toman las muestras de donde sea y hablan y dicen que es que la calidad del pasto kikuyo es mala porque no tiene sino un 12% de azúcares y almidones, carbohidratos no estructurales. A mí me da un estudio que hago yo aquí, sin tanta sabiduría, le pongo los minerales a la tierra y tengo unos kikuyos con un 39% de carbohidratos no estructurales. Hasta yo me asustaba, digo, pero ¿por qué tiene tanto dulce? Si esto no es un mango, ¿por qué tiene tanto dulce? Tiene tanto dulce porque se han aislado más de 5 clases de azúcares en el kikuyo. Y también decir que si no le ponemos esos minerales, no se van a sintetizar ese dulce. Y para comprobar que sí tenía ese dulce, pues le rebajé los concentrados a las vacas. Y yo ponía vacas de 30 a 35 litros recién paridas, la reté a 1 kilo por 5 de leche. Óigase bien, 1 por 5. Me subieron hasta 35 litros. Las pesaba cada mes. El primer mes me pudieron haber botado 20, 23 kilos. El segundo mes 15. Y el tercer mes ya no me perdieron ni 1 kilo. Y perdiendo kilos, se me acaloraron entre los 40 y los 50 días todas 3. Ninguna las inseminé en ese primer calor y las inseminamos en el segundo calor y todas 3 se preñaron. Entonces me dije, hombre, si no tuviera azúcar, estas pasturas
¿de dónde sale esta leche? Si la vaca no se está desgastando, si la vaca no, y por mucha leche que la vaca le tire al balde, se sabe que con 20 o 30 kilos, 5 por 3, 15, puede ser unos 150 kilos de leche que puede producir un animal. Por cada kilo de grasa que queme puede producir unos 5 litros de leche. Entonces, sin tener que llevarme a la investigación ni reventarme en decir, hombre, ponerle los minerales a la tierra es ponerle los dulces al pasto, es ponerle litros a la caneca y es rebajarle costos al cheque. Yo creo que si esto no es una salida para una crisis como la que tenemos hoy, ¿cuál será? La pregunta mía es, si hoy a nivel mundial, óigase bien, porque esto hay que hablarlo para que la gente se dé cuenta sobre qué estamos trabajando hoy. En el mundo hay infinidades de estudios y de modelos buscando modelos alternativos para la agricultura y para la ganadería. Hablar de ganadería orgánica, hoy encontramos un trabajo hecho aquí por el Carmen de Vigoral que me llamó mucho la atención, donde el artículo dice que la única alternativa que le queda al hombre en el norte de Antioquia es buscar las bonificaciones con la producción de leche orgánica. Y yo no soy tan terrorista, yo no llego allá, pero ver cómo desarrollan un modelo orgánico aquí, en el norte, aquí en el sur, en Río Negro, cerca de Río Negro, en el oriente, cómo desarrollan un modelo orgánico, y cuando van a ofertar la leche que es orgánica, porque no utilizan, sino ellos lo que hacen es en compostar, manejar elementos naturales, nada de síntesis química, no fumigan, todo lo controlan natural, cómo le han dado la vida a la tierra para que los hongos como el Beauveria y hongo importantísimo como la micorriza, que le aportan tanto a la planta, trabajan en simbiosis con la tierra viva. Entonces es como controla los insectos la misma naturaleza. Es un control biológico que lo diseñó fue el Señor, no los estudiosos de la agricultura orgánica. Eso es falso. Ese modelo de control biológico lo hizo la tierra, la madre tierra y la naturaleza misma. Cómo controlan, por ejemplo, hoy la broca en el café con estos hongos, y cómo podemos manejar estos hongos para evitar mucho la colaria. No solo el control que haga los insectos, los hongos a partir de la tierra con las fases primarias de la colaria, huevo y ninfas, sino que también lo que estamos haciendo es ponerle la resistencia a la planta misma con el mismo perfil de minerales que estamos proponiendo. Yo creo que esto ya hoy en la parte científica no es un invento de nadie, eso está y todo el mundo lo está viviendo y es un recurso que el hombre tiene que buscar en cualquier ámbito de la agricultura, buscar cómo controlar la misma naturaleza para no tener que terminar acabando como estamos ocurriendo hoy con tantos agroquímicos, a insecticidas. Hemos acabado con la faz de la tierra. Hoy creo que ya para cerrar el tema de la agricultura orgánica, lo importante que concluyo de este estudio que hago hoy, que lo hice hoy, del doctor Howard, como el doctor Howard hace unos análisis muy parecidos a los que yo hice hace unos 20, 23 años. Dije, hombre, si le pongo la salud a las plantas, y no faltó el agrónomo que siempre lo he nombrado a mi hermano, que me decía, Alfonso, el que volvió los insectos plagas fue el hombre. Tenía toda la verdad, porque no hemos sabido abonar, no hemos sabido manejar los recursos naturales que nos ha dado el Señor, que es el modelo, que es el que queremos volver. Y decimos que hasta 1850 se trabajó, y llevamos el hombre moderno 200.000 años en la tierra, y estamos hablando de 100, 150 años que aparecieron los químicos. O sea que la pregunta es, entonces, ¿cómo vivieron las sociedades anteriores a 1850? Es la pregunta, porque creer que estamos en la verdad
es equivocado, totalmente equivocado. ¿Qué es importante ahora? Cuando se viene hablando, por ejemplo, del calentamiento global, en el 1815 se hace un acuerdo en más de 140 países que jurídicamente los compromete a todos de que había que cumplir unos propósitos, que era que a ver si logramos todos a que la temperatura no aumente en más de 1, 1.5 o 2 grados centígrados, buscar cómo estabilizar la temperatura, ¿cierto?, en la atmósfera, es decir, cómo vamos a estabilizar esto y que no se siga calentando el globo terráqueo, como está ocurriendo. Entonces, en ese compromiso, que estoy hablando que fue en el 1915, que se establece en 12 de diciembre del 2015, ese tratado internacional vinculante. Luego nace aquí en Europa, que me pareció importante hacer referencia un poquito a lo que se llamó el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo nace en el 1919. Estamos hablando que el Pacto Verde es una aceptación de Europa de que hay que hacer algo por evitar lo que viene, que es la hecatombe que estamos todos pronosticando, y algunos no creen que estamos muy escasos a unos 30 o 40 años para que esto cambie del todo, o sea que nos vamos o nos quedamos, no sé qué irá a pasar. Pero resulta que los estados de la Unión Europea hablan de la neutralidad climática y dice que se piensa de la neutralidad climática para el 2050. Llegar a que ahí estemos neutrales ya climáticamente, hayamos sostenido el embate de la temperatura que se sigue subiendo por la emisión. Entonces se comprometen todas las industrias, todo lo activo de Europa, la agricultura, la ganadería, la energía, el suelo, el manejo de los suelos, cómo vamos a hacer que se empiece a trabajar con la energía renovable. Es un compromiso que tienen en Europa, que es el Pacto Verde. Es un pacto, iniciativas políticas, donde la política tiene que ser partícipe. Yo creería que hoy hay unos movimientos que los políticos tienen que involucrarse. Esto no puede ser iniciativa del pueblo. Yo diría que algunos países de Latinoamérica nos llevan mucha ventaja porque hay habido unas políticas encaminadas a buscar el bienestar del hombre del campo. Se crean las cooperativas. Esto lo vi yo cuando me inscribí a la escuela demócrata alemana, donde el cooperativismo lo que buscaba era mejorar el bienestar e incrementar los ingresos para el hombre del campo, para su bienestar y para el de sus hijos. Esto, ningún país ha mirado esto y no ha trabajado directamente con estas cooperativas, que muchas son de lucro, son unas cooperativas de nombre, pero que lo que han buscado es enriquecerse ellas y no llevar el servicio en realidad. Si hubiera una cooperativa de servicios para el hombre del campo, hoy las políticas eran totalmente diferentes. Los servicios que presta la cooperativa lechera que tenemos no se compadecen de la necesidad del hombre del campo. Es una cooperativa que busca su propio lucro, donde lo que aplauden son las ventas mensuales, donde lo que se contabiliza es eso. No se contabiliza
la forma de cómo sacamos a un campesino de 5 o 10 vaquitas, cómo se fue a 100, 150 con la ayuda que le hicimos. Vimos cómo cuando hubo una crisis aquí del agua, como unos pobres campesinos que fueron embaucados por los choferes de los carros tanques, los metieron en un cuento y terminaron siendo víctimas de aceptarle una propuesta que era echar una lechita ahí a nombre mío porque es que me está sobrando y tú me vas a permitir tu código, y en esta manera involucraron a unos pequeños, porque hubo unos grandes que sí se lucraron y tenían sus aliados dentro de la misma empresa. En cambio estos pequeños no tenían aliados allá, pero llegaba el otro con la engañifa diciéndole: hombre, ¿por qué no me aceptas esta lechita? ¿Por qué tal cosa que me está sobrando? Y después tú me la pagas. Y con esto lo llevaron a la quiebra. Tengo unos amigos que lamentablemente, no lo voy a decir, pero me pareció la cosa más triste cómo terminaron, que le tuvieron que reembolsar la plata que le habían prestado a la misma empresa porque era un delincuente, cuando el delincuente fue el chofer que tenía la trata allá en la planta con los de allá y hacía la trampa. Entonces, yo pienso que mientras no haya un movimiento cooperativo, no hay un movimiento desde el mismo Estado, donde se planteen políticas. Mire, yo soy uno de los que pregono que hay que bajarle el pH a la tierra. Y qué mejor que una empresa o el Estado mismo pueda financiarle a través del Banco Agrario a los campesinos las cales a unos precios básicos y a pagarlos a largo plazo, para que él pueda empezar su proceso de recuperación de su tierra y pueda decir: hombre, ahora sí tengo mi tierra habilitada para que me produzca leche barata. Eso sería maravilloso, que hubiera un movimiento no solo del presidente del país, porque creo que las mejores intenciones las tiene, pero vaya sus subalternos, vaya los que están en los mandos medios, los que están en las alcaldías, los que están en las secretarías, qué conocimiento tienen de esto y qué tanto le puede importar esto. Es difícil, no lo vamos a encontrar de la noche a la mañana. Se necesitaría un sistema político que sí esté con el campo, que sí sea la matriz y sean los que propongan qué son los cambios que hay que hacer. Hay unos cambios que se pueden hacer fácil si no decimos como algunos políticos que dijeron hace años que admiraban a los antioqueños del norte porque eran unos berracos producir leche en unas tierras pobres, pero no se le ocurrió decir: a esos antioqueños los quiero ayudar y les voy a desarrollar un modelo de préstamo barato a través del Estado para que corrija sus tierras, para que la enriquezcan y a través de ese enriquecimiento pueda enriquecer su bolsillo. Eso no lo dijeron esos políticos de ese entonces, pero sí hubo un político que se ufanó de decir eso, y eso no creo que le aportó nada al norte. Yo creo que puso en evidencia de que falta un Estado que le duela en realidad lo que está pasando en el norte. Hoy creer que esto va a cambiar porque vamos a modificar el Tratado de Libre Comercio, eso lo dijimos hace 15 años, aquí hicimos reuniones con unas personas que le dolía el norte y venimos aquí con un Hernán Pérez, que es un defensor del norte de Antioquia, y decía que ese tratado de hace más de 15 años, aquí lo hablamos y dijimos: esto va a ser el acabose para nosotros, porque estamos trabajando con un poderoso, porque no es que los gringos sean mejores para producir comida que nosotros, lo que pasa es que ellos están subsidiados y los gringos no quieren que las ciudades, que el campo se les vaya para las ciudades, y entonces le dan todas las prerrogativas que usted quiera. Si alguien favorece en Norteamérica es a los hombres del campo, para que no se vayan a ir para las ciudades, pero entonces ellos producen muy barato y producen a pérdida. Inclusive uno ve en ese casqueo que uno ve en internet, cómo están casqueando unas vacas podridas esos cascos, y son unos americanos. Entonces uno dice: la eficiencia que ellos tienen allá no es mucha. Desde ahí, desde el desayuno se ve cómo es el almuerzo. Ahí no hay eficiencia, porque un manejo tan desacertado de los hatos allá en los Estados Unidos es porque le pagan para que produzcan barato y entonces nos las embuten a nosotros.
Eso es lo que nos está pasando. Entonces, esos tratados que luego lo tuvimos con la Unión Europea, que llevamos unos 10 años y 15 años con los norteamericanos, nos tienen de aquí. Ahorita estamos trayendo unas leches de por aquí, de los lados de Bolivia, también baratas, como un 15% de la leche que está entrando entra de acá. Entonces yo digo, hombre, qué tristeza, que a nadie le duele el campo. Aquí es pura araraca, pero que se diga, venga que lo voy a dar la mano. No, esto no se va a cuadrar así, porque vamos a seguir en el mismo modelo en que estamos. Estamos en un modelo que ya la misma humanidad ya dijo, no más. Estamos llevados del que nos trajo. Hoy podemos decir que desde el 1999 la FAO crea un espacio y acepta la importancia de la agricultura orgánica. Fíjese bien, estamos hablando desde 1940 y tuvo que llegarse a 1999, casi 60 años después, cuando la FAO, que sigue siendo aliada de la gran industria, acepta de que en realidad hay que cambiar y empieza y hace unos estudios y están investigando. Hay un trabajo que leí hace tiempo donde más de 400 investigadores están regados por todas las partes sobre todo en los países pobres, en África, Asia y Suramérica, buscando modelos productivos que sean hoy aplaudibles y que se puedan recomendar. ¿Cómo les parece? Si esos son los grandes y están en ese cuento. ¿Y por qué? ¿Por qué le interesa a la gran industria que tenemos que cambiar? Resulta que el tercer milenio empezamos con casi 7.000 millones de habitantes y de esos 850 millones, óigase bien, aguantamos hambre. 850 millones hoy en el mundo aguantamos hambre. Y tenemos 1.200 millones sin agua potable. Tenemos 2.400 sin saneamiento básico, sin servicios de agua, ni letrinas, ni estas cosas. Tenemos 2.400 millones. Y sabemos que 850 millones de analfabetas tenemos en el planeta en este momento. Los mismos 850 millones que aguantan hambre deben ser los mismos 850 millones de analfabetos. Y sabemos que hoy se mueren 10 millones de niños. ¿Sí? Mueren anualmente. ¡Qué belleza! Y sabemos también que el 10% de los habitantes de la población disfrutan del 70% de las riquezas. ¿Cómo les parece? El 10% de los habitantes de los 6.3 a 6.5 millones que habemos en la Tierra, el 10% disfruta del 70% de las riquezas de nuestras tierras, de nuestro país, de nuestro mundo. Entonces, es una necesidad. Hoy por hoy el desarrollo sostenible. Tenemos que buscar un desarrollo sostenible y lo están pregonando ya los mismos que acabaron con el mundo. Están diciendo, echemos reversa, porque la crisis no aguanta. La crisis es mundial. No es solo lo que nos está pasando a nosotros. Es una crisis del mundo, porque en eso hemos caído con los modelos que hemos defendido. Hoy se está hablando de agroecología y sostenibilidad, y creo que es a través de la agricultura orgánica que el hombre tiene que cambiar su actitud frente a los recursos naturales. Al hombre lo pusimos, o lo puso el Creador, para que defendiera algo hermoso que había creado y no para que lo dilapidara y lo acabara como nos ha pasado. Creo que al unísono que el Señor le entrega
a Adán y le entrega el paraíso, aparece el enemigo, que fue disfrazado en culebra, ¿se acuerdan? Y ese es el que ha ganado, el demonio. Y entonces estamos ante una sociedad que codicia, que envidia, que es amante del dinero, que no le interesa pisotear a quien sea por plata. Qué tristeza. Y eso es la política que tenemos hoy. Cómo limpiar un sistema político que sí sea para el servicio del pueblo y no para acabar con los pocos recursos que nos quedan. Cómo se disfrazan de ovejita y son unos lobos feroces, y eso nos está matando hoy. Entonces yo creo que yo seguiré cantaleteando, porque creo que alguien tiene que decir algún día la verdad, y esta verdad no se la estamos robando a nadie, ni se la estamos copiando a nadie. Es una verdad que nace con el ímpetu del hombre. Cada hombre nace con unas asignaciones que, según la palabra dice, que desde antes de nacer ya él sabe para qué nos trae a la tierra. Y estoy por creerlo, porque yo personalmente, instintivamente quise ser médico, pero él me dijo: te necesito médico veterinario, no médico humano. Y de pronto termino como médico humano. ¿Por qué? Porque estoy viendo las injusticias que se están cometiendo con los animales, con el hombre sí que más. Y entonces eso me trae a la mente lo que pasó con el doctor Wallace. Como el doctor Wallace dice que fue humillado cuando estuvo en una conferencia, cuando dijo que había descubierto que la fibrosis quística en los niños no era un problema genético, sino era un problema de nutrición, una falta de selenio. Y al hombre se lo gozan y le dicen que es que está oliendo pegante, y le digo: pegante no, venga, yo le muestro los estudios que tengo. Había descubierto esto detrás de los chimpancés cuando empezaron a aparecer unas crías con este problema de fibrosis quística, que es un problema respiratorio que afecta la vida útil del humano y de los animales. Y él descubre que adicionando selenio en las mamas 2 o 3 meses antes de parir, el problema desaparecía. Y como lo insultaron y lo humillaron, dijo: voy a estudiar medicina herbaria para trabajar con las plantas, y tiene una empresa que produce un producto que lo anuncié y lo vuelvo y lo anuncio, que se llama, que lo lean, Los 90 para la vida. Y ojalá busquen los videos del doctor Wallace para que vean el engaño y en las mentiras que hemos estado. Como el doctor Wallace es capaz de decirle a la ciencia médica de que el Alzheimer fue una enfermedad impostada, que fue creada por un médico. Cuando aparecieron las estatinas, nos dañaron el cerebro, porque las estatinas bloquean la producción de colesterol, y el 70% de nuestro cerebro es colesterol. Entonces, si no tenemos colesterol, tampoco tenemos hormonas masculinas. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos creando un problema a través de unas robastatinas, que a mí me las han mandado y las tiro por la cañería, porque digo: yo no voy a acabar con mi cerebro. ¿Quién dijo eso? Entonces, las grandes mentiras que tenemos en la ciencia médica hoy nos está matando a todos. ¡Qué tristeza! Y la que tenemos en la medicina veterinaria, sí que más. Estamos encontrando unos modelos productivos que da risa, cómo quieren que unas vacas se estabilicen, se reproduzcan simplemente con hormonas, y no hacemos siquiera la pregunta: hombre, ¿será que estos animales están enfermos? Que no saben qué es enfermedad, no saben qué es una vaca sana. Sana para muchos de mis colegas es que esté parada y que no tenga fiebre. ¡Qué tristeza, por Dios! Entonces, quise traer como soporte a todo lo que he logrado hacer en estos 45 años, porque creo que el hombre tiene que morir en su ley y en lo que le gusta y en lo que le apasiona. Yo soy un apasionado de la ciencia médica, y hoy por hoy le doy gracias al Altísimo. ¿Por qué no? Porque me puso en un camino que sé que es mucha la necesidad que hay hoy para tener unos hatos que viven aparentemente sanos. Necesitamos vacas verdaderamente sanas, y eso tiene que diagnosticarlo un médico, no más. Eso debe de creer lo que no es. Un médico, si le dice: yo para llegar a estas conclusiones
los exámenes que tengo de sangre que hice a mis vacas aparentemente sanas fueron muchísimos. Y tengo amigos aquí que defienden ese principio, porque bajo ese principio fue que logramos producir allí, por ejemplo, 4,5 litros de leche por 1 kilo de cuido. Eso no lo cree nadie y crean que esas son mentiras, pero sí se puede. Y sí se puede, y a eso los invito, señores, porque creemos que estamos a tiempo y creemos que nunca es tarde. Y el Señor tiene sus tiempos, los tiempos del Señor son perfectos. Muchas gracias por la atención de esta charla y espero que sea de su agrado, y las personas que quieran ahondar en el tema me pueden llamar. Mi teléfono es el 312-282-1820, 312-282-1820. Muchas gracias, y en una próxima oportunidad nos estaremos viendo.